Muy buenos días. Quisiera agradecer a la Sociedad Chilena de Endocrinología por la invitación de participar en este curso y quisiera pedirles disculpas porque no pude estar de manera presencial. El tema que me toca hablar hoy día es sobre el radioyodo en el cáncer diferenciado de tiroides, un tema muy relevante y que ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Antiguamente prácticamente todos los pacientes eran tratados y con una dosis fija de 100 milicurí. Y en los últimos años se sabe que el tratamiento debe ser diferenciado, individualizado al paciente y dosis también que van a depender en cada paciente en particular. Se sabe hoy en día que el uso de radioyodo está asociado a algunos efectos secundarios y por lo tanto, como cualquier terapia en medicina, nosotros debemos hacer un balance entre los efectos secundarios posibles y cuáles son los posibles beneficios del uso de este fármaco, del radioyodo, que en el caso particular de los pacientes con cáncer de tiroides van a depender del riesgo particular de recurrencia. Vamos a presentar, por lo tanto, en los siguientes minutos, brevemente cuáles son los riesgos asociados al uso de radioyodo, cuáles son los posibles beneficios y cuáles son los objetivos teóricos del uso del radioyodo, cuáles son las recomendaciones en detalle publicadas en el protocolo del Ministerio de Salud del año 2019 y cuál es la evidencia que está detrás de estas recomendaciones. La evidencia sobre el beneficio del radioyodo, sobre la actividad o la dosis a utilizar, sobre el método de preparación en cada grupo de riesgo. Con respecto a los efectos secundarios, uno de los más frecuentes es el daño de las glándulas salivales, que puede ser clínico y permanente en hasta un 5% de los pacientes según estudios antiguos. Sin embargo, un estudio reciente y elegante publicado por la doctora Horvath del año 2020 muestra que al analizar ecográficamente el daño de las glándulas salivales, este llega a ser aproximadamente un 20% con dosis de 100 milicurí y aumenta de manera relevante y significativa con dosis mayores. Importante también ver de este estudio que con dosis de 50 y 30 milicurí prácticamente no ocurre estas alteraciones salivales. Por otro lado, está el riesgo teórico de presentar tumores secundarios. Existen múltiples estudios que han analizado esto. No hay una concordancia entre los distintos estudios. Hay algunos que muestran que sí hay riesgo, otros que no. Sin embargo, es importante mencionar tres grandes estudios que sugieren que hay un riesgo. Eh, el riesgo es tanto de aumento de tumores sólidos, donde hay un aumento del riesgo absoluto de un 6 a un 7%, con dosis mayores o iguales a 150 milicurí empieza a ocurrir este riesgo, y es dosis dependiente, lo mismo que con el riesgo absoluto de leucemia, que aumenta de un 0,25 a un 0,65%, dosis dependiente y empieza a presentarse con dosis mayores o iguales a 150 milicurí. Si vemos los números absolutos, el aumento del riesgo absoluto es leve. Por lo tanto, no quiere decir que no vayamos a usar el radioyodo, pero sí tenerlo en consideración cuando lo vamos a usar en un paciente donde pensamos que el beneficio puede ser muy discreto o nulo. Otros efectos secundarios que se han encontrado en pacientes con uso de radioyodo son alteraciones nasolacrimales, alteraciones hematológicas que pueden ser transitorias, pero pueden ocurrir aplasia o hipoplasia medular al usar dosis altas acumuladas. A nivel del sistema reproductivo, pueden haber alteraciones leves y transitorias, pero ante el uso de dosis alta, mayor a 400 milicurí, por ejemplo en el hombre, se puede ver disfunción espermática permanente. Por lo tanto, considerando estos potenciales efectos secundarios, se recomienda que el uso de radioyodo sea selectivo, individualizado al paciente en particular, dependiendo del potencial beneficio. La decisión siempre debe ser discutida y compartida en un comité multidisciplinario, y si se administra este radiofármaco, la idea es tratar de usar la menor dosis posible y la preparación asociada a una menor probabilidad de efectos secundarios según la evidencia de efectividad en cada grupo de riesgo. Se debe tener sí en cuenta la posibilidad de tener un seguimiento adecuado en cada paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente que vive en una zona remota con difícil acceso a sus controles,
probablemente ese factor nos va a inclinar la balanza hacia tratar al paciente. Los potenciales beneficios y objetivos del radioyodo son tres. Por una parte, ablación del remanente tiroideo, que siempre se ha mencionado que puede tener un rol para facilitar el seguimiento. ¿Por qué? Porque eliminaría tejido que produzca tiroglobulina y por lo tanto aumentaría la probabilidad de tener tiroglobulina indetectable, que es un factor pronóstico, de buen pronóstico, de bajo riesgo de recurrencia. Y por otro lado, eliminar tejido remanente para poder realizar futuras exploraciones sistémicas diagnósticas. Sin embargo, hoy sabemos que la ablación es de poca utilidad por estos motivos. Por una parte, porque la tiroglobulina se hace indetectable por lo menos en un 70% de los pacientes solamente después de la cirugía, de la tiroidectomía total. Y por otro lado, porque en aquellos que queda detectable, más que el número, lo importante es la tendencia en el tiempo. Tiroglobulina que aumenta, tiene un riesgo de recurrencia que es significativo, versus la tiroglobulina que se mantiene estable, donde el riesgo de recurrencia es más bien baja. Y por otro lado, la exploración sistémica tiene muy baja sensibilidad, aporta poco en pacientes de bajo riesgo. La mayor sensibilidad la tiene la combinación de ecografía y de la tendencia de la tiroglobulina. Además, se ha mencionado que la ablación podría tener un beneficio con respecto a una mejor etapificación, teniendo los resultados de la exploración sistémica posterior al tratamiento. Sin embargo, en pacientes de bajo riesgo tiene poca utilidad porque existe muy poca probabilidad de encontrar enfermedad residual, más aún si tenemos una tiroglobulina baja y una ecografía negativa en el postoperatorio. Por lo tanto, la ablación de remanente tiroideo aporta poco, al menos en pacientes de bajo riesgo, salvo hallazgos relevantes en el postoperatorio, por ejemplo, una tiroglobulina muy elevada. Con respecto al rol adyuvante, en pacientes que uno sospeche que pudiera haber enfermedad microscópica residual, el radioyodo podría ayudarnos a destruir esa enfermedad microscópica y de esa forma disminuir el riesgo de recurrencia y en algunos pacientes el riesgo de mortalidad. Y por otro lado tenemos el rol de tratamiento, que quiere decir la intención de destruir enfermedad macroscópica conocida post cirugía, ya sea a nivel local o a distancia. Por lo tanto, hoy en día lo relevante son los objetivos de adyuvancia y de tratamiento del yodo radioactivo, y es relevante, por lo tanto, buscar la evidencia sobre estos objetivos en los distintos pacientes, los distintos grupos de pacientes. A continuación, presentaré el algoritmo que desarrollamos en este protocolo del MinSal del 2019. Es importante mencionar, sí, que en este protocolo, a diferencia de las guías ATA, nosotros diseñamos 4 grupos de riesgo, con la idea de hacer más simple, más esquemática, cómo tratar a estos pacientes, y porque también hicimos alguna pequeña modificación de pacientes de riesgo intermedio que serían mejor considerados como de riesgo bajo. La idea es que los pacientes después de la cirugía tengan una clasificación del riesgo según estos 4 grupos, dependiendo de los estudios preoperatorios, los hallazgos intraoperatorios y la anatomía patológica. Según el grupo de riesgo, ver cómo proceder posteriormente. Lo importante sí, a diferencia de lo que se hacía antes, es que los pacientes inicien la levotiroxina inmediatamente después de la cirugía. Antes los pacientes se dejaban sin levotiroxina para esperar el análisis posterior, y eso puede significar un periodo de hipotiroidismo prolongado que no se justifica en un paciente que posiblemente algunos de ellos posteriormente no van a recibir radioyodo, o que vamos a necesitar información que vamos a obtener meses después para indicar este radiofármaco. Vamos a partir con los pacientes de riesgo alto. La evidencia hoy en día disponible sugiere que el radioyodo mejora, disminuye el riesgo de recurrencia y disminuye el riesgo de mortalidad. Por lo tanto, en general, sí se recomienda en este grupo de pacientes.
La dosis que se recomienda tradicionalmente es de 100-150 milicurie, aunque no hay estudios de buena calidad que nos permitan definir cuál es la dosis mejor para estos pacientes, pero mientras no existan, esa es la dosis recomendada. En los casos de que haya metástasis ósea, se prefiere usar dosis más altas, pero no más allá de 200 milicurie. Y nunca usar una dosis mayor de 150 milicurie en aquellos pacientes que tengan más de 65 o 70 años, porque en este grupo de pacientes dosis mayores se puede asociar un mayor riesgo de toxicidad medular. ¿Cuál es el método de preparación en este grupo de pacientes? Por ahora, la suspensión de la levotiroxina es el método de preparación que se recomienda, debido a que no existen estudios de buena calidad que sugieran que la TSH recombinante es de igual beneficio. Hay pocos estudios, pero no son suficientes. Sin embargo, en pacientes que tengan contraindicación al hipotiroidismo, sí debiéramos usar la TSH recombinante. En el otro extremo tenemos los pacientes de riesgo muy bajo. En ellos la evidencia disponible hasta el momento nos hace recomendar no administrar radioyodo. ¿Quiénes son pacientes de muy bajo riesgo? Los pacientes con microcarcinoma papilar de tiroides y que no tienen ningún otro elemento de riesgo. No hay extensión extratiroidea, metástasis ganglionares ni histología agresiva. Pero también incluimos en este grupo de muy bajo riesgo aquellos pacientes que antes se llamaban cáncer papilar de tiroides variante folicular encapsulado no invasor, que hoy se llama NIFT-P, que el riesgo de recurrencia en ellos es prácticamente cero, y también el cáncer folicular de tiroides mínimamente invasor, sin invasión vascular que tenga menos de 2 centímetros. Pasamos a los pacientes de riesgo bajo. En ellos no existe consenso con respecto al rol ayudante del radioyodo. Los resultados son de estudios retrospectivos y no son uniformes. Sin embargo, los estudios que mostraban que podría haber algún beneficio adyuvante son más bien estudios antiguos que eran muy heterogéneos y que incluían algunos pacientes que eran de riesgo algo mayor. Si analizamos tres grandes estudios que tienen un largo seguimiento y gran número de pacientes, no existe evidencia clínicamente, no existe evidencia estadísticamente significativa de que tenga un beneficio clínico, ya sea a nivel de recurrencia como a nivel de mortalidad. Y eso está demostrado en este grupo de la Mayo Clinic, en este grupo de Francia, publicado el año 2012, con 1.200 pacientes, y también en este grupo de Italia, publicado el año 2012, con un seguimiento de 6 años, con un total aproximado de 700 pacientes. Recientemente, este año, aparece un estudio prospectivo randomizado, realizado en Francia, que se llamó Estimable 2, y que incluyó pacientes con cáncer papilar unifocal, entre 1 a 2 centímetros, o microcarcinoma multifocal donde la sumatoria de los nódulos fuera menor a 2 centímetros, sin histología agresiva, sin otro elemento de mayor riesgo, que en la ecografía postoperatoria no hubiera elementos de sospecha, y fueron seguidos por 3 años. Los pacientes se randomizaron entre uso de radioyodo y no uso de radioyodo, y no hubo diferencia clínicamente significativa entre ambos grupos en el riesgo de recurrencia estructural. En ambos fue menor o aproximadamente un 1%. Entonces, con la evidencia disponible hasta acá, al menos en los pacientes de bajo riesgo que tengan menos de 2 centímetros, sin extensión extratiroidea, sin metástasis linfonodales, sin histología agresiva, existe evidencia relativamente fuerte que nos sugiere que el uso de radioyodo no tiene un beneficio en la adyuvancia. Ahora, en nuestras guías del MinSal incluimos también en los pacientes de bajo riesgo aquellos que tienen extensión extratiroidea microscópica y aquellos que tienen enfermedad linfonodal de bajo volumen, menos de 5 milímetros o menos de 5 ganglios. ¿Por qué? Porque este grupo de pacientes en distintos estudios retrospectivos se ha visto que tienen un riesgo de recurrencia que es más bien bajo, menor al 3 o al 4%.
y en los cuales aparentemente el uso de yodo radioactivo sería bastante limitado o nulo. Sin embargo, falta evidencia categórica con respecto a si hay algún rol o no en este grupo de pacientes, y esa evidencia muy probablemente la vamos a obtener de un estudio que está en desarrollo, que se llama ION, donde se evalúa de manera prospectiva, randomizada, el efecto de yodo radioactivo en una dosis baja de 30 milicurie versus no usar en un grupo de pacientes de bajo riesgo, pero que es un poco más amplio que el estudio previo. Este incluye pacientes con tumores hasta 4 centímetros e incluye pacientes con metástasis linfonodal que no sean de gran volumen y con extensión extratiroidea microscópica. Es decir, incluye todos los pacientes que en el MinSal incluimos como de bajo riesgo. Actualmente, por lo tanto, considerando la evidencia que existe hasta el momento, las guías actuales del MinSal sugiere que en los pacientes de bajo riesgo tengamos una evaluación de la respuesta al tratamiento quirúrgico 3 a 6 meses después de la cirugía, con tirolobulina, anticuerpo antitirolobulina y ultrasonografía usando levotiroxina. No existe riesgo en diferir la administración de radioyodo en este grupo de pacientes, que es un temor que siempre se pregunta, y eso ha sido demostrado en al menos 4 trabajos. Acá mostraré 2, uno que fue hecho en 505 pacientes, que incluye pacientes tanto de riesgo bajo, intermedio y alto, donde se analiza el riesgo de recurrencia si es que el yodo radioactivo se dio antes de 6 meses versus si se dio después de 6 meses. Y en los distintos grupos de riesgo no hay diferencia estadísticamente significativa. Por otro lado está este otro estudio con 10 años de seguimiento, y aquellos pacientes que recibieron yodo radioactivo de manera precoz versus aquellos que lo recibieron de manera tardía, no hubo una diferencia estadísticamente significativa en el riesgo de mortalidad. Por lo tanto, diferir el uso de radioyodo para tener más elementos y así decidir si usar o no usar y la dosis a utilizar es seguro. Por lo tanto, luego de esta evaluación, la recomendación de nuestras guías es: si la ecografía es negativa, si la tirolobulina es menor de 0,2 o 0,3 y los anticuerpos son negativos o van en bajada, no administrar radioyodo. Si la tirolobulina es entre 0,3 y 1, anticuerpos negativos o en disminución, y la ecografía negativa, considerar no administrar radioyodo, que va a depender del tamaño del tumor y también va a depender de algunos otros elementos de riesgo. En el otro extremo, pacientes con tiroglobulina mayor a 3 o 5, con anticuerpo antitiroglobulina en aumento y ultrasonografía negativa, se debiera hacer un estudio adicional, como por ejemplo escáner de tórax o con tiroglobulina muy alta PET, y posteriormente administrar radioyodo. Y aquellos que tienen tiroglobulina entre 1 y 3 y ecografía negativa, evaluar caso a caso. Estos puntos de corte de la tiroglobulina fueron extraídos de distintos estudios retrospectivos que hablan del riesgo de recurrencia en pacientes que no usaron yodo radioactivo dependiendo de esos distintos puntos de corte, pero que por motivo de tiempo no los vamos a presentar acá. Ahora, en aquellos pacientes en los cuales se decide usar radioyodo, la recomendación es usar una dosis no mayor de 30 milicurie, debido a que eso fue demostrado en 2 estudios prospectivos randomizados doble ciego, que era efectiva y segura, y no era inferior a una dosis de 100 milicurie. Con respecto, y en caso, perdón, de que hubieran estudios adicionales que mostrara sospecha de enfermedad a distancia, usar dosis mayor. Con respecto al método de preparación, se recomienda usar la TSH recombinante o la suspensión de levotiroxina. Ambas son igualmente efectivas. Si no hubiera un problema de financiamiento, uno debiera preferir la TSH recombinante porque se asocia menos a efectos secundarios y tiene una efectividad que es similar. Sin embargo, en la realidad de nuestro país, el uso de la TSH recombinante es más limitado y por lo menos debiéramos preferirla en pacientes que tengan contraindicación para el hipotiroidismo. En pacientes de riesgo intermedio es un grupo muy heterogéneo
En general, sí existe evidencia de que disminuye el riesgo de recurrencia y de mortalidad, aunque no todos los estudios muestran lo mismo, pero la mayoría sí sugiere un beneficio. Y por lo tanto, en este grupo de pacientes en general sí se administra radioyodo. Salvo que existiera enfermedad linfonodal de bajo volumen o extensión estratiloidea microscópica, que en nuestro protocolo se considera más bien como de bajo riesgo, en quienes uno podría no usar el radioyodo. Y también se podría no considerar en pacientes pequeños con histología agresiva, por ejemplo, menores de 1 centímetro. Con respecto a la dosis a utilizar, hay distintas recomendaciones. Las guías de la ATA sugieren que cuando hay enfermedad linfonodal de bajo volumen, usar 30 milicurí. Y la guía de la ATA, cuando hay enfermedad de mayor volumen, no se casa con una dosis fija. Sugiere entre 30 y 150 milicurí, dependiendo de distintos factores y dependiendo de la decisión del equipo tratante. Las guías de la NCCN recomiendan entre 50 y 100 milicurí. Distintos estudios retrospectivos, no hay prospectivos, han analizado si hay diferencia entre dar dosis baja y dosis alta. Y vale la pena mencionar este estudio de Castaña, de Italia, donde muestra que no hay diferencia estadísticamente significativa entre aquellos que reciben dosis baja de 30 a 50 milicurí versus aquellos que reciben más de 100 milicurí en pacientes de riesgo intermedio. Por lo tanto, ante la falta de evidencia de cuál es la dosis a utilizar en pacientes de riesgo intermedio, nuestra recomendación es decidir dependiendo de la evaluación postoperatoria. Al igual que en los pacientes de bajo riesgo, evaluar 3 a 6 meses después de la cirugía con tiroglobulina, anticuerpo antitiroglobulina y ultrasonografía. ¿Por qué esperar por lo menos 3 meses? Porque antes la ecografía puede mostrar alteraciones que son simplemente postquirúrgicas precoces. Si la tiroglobulina es menor a 2, los anticuerpos negativos o están en franca disminución y la ecografía es negativa, sugerimos administrar una dosis de 30 a 50 milicurí. Esto, además, porque tiene cierta evidencia de un estudio retrospectivo bastante interesante de Rosario, donde muestra que el 96% de los pacientes que cumplen estos criterios y que son tratados con 30 a 50 milicurí están libres de enfermedad a 5 años de seguimiento. Un estudio recientemente presentado por nosotros en el Congreso de la Sociedad muestra que de 97 pacientes que tienen enfermedad linfonodal de mayor volumen, un 42% alcanza este criterio de muy buena respuesta post-cirugía y que por lo tanto podrían ir con este esquema de dosis baja de radioyodo. Ahora, si el paciente tiene elementos de mayor riesgo, por ejemplo, células altas, ahí uno podría considerar una dosis mayor. Por otro lado, los pacientes que tienen tiroglobulina mayor o anticuerpos mayor positivos o en aumento y ecografía negativa, en ellos aún recomendamos considerar una dosis de 100 milicurí. Sin embargo, se debe esperar tiempo en que existan más estudios, porque posiblemente en el futuro se va a demostrar que en ellos también una dosis baja de radioyodo, teniendo una ecografía negativa, sea igualmente efectiva que una dosis más alta. Y por lo tanto, ante esa falta de evidencia, cada grupo tratante podría también considerar una dosis menor en este grupo de pacientes. Finalmente, los métodos de preparación de estos pacientes pueden ser ya sea la suspensión de levotiroxina o la TSH recombinante. No existen estudios prospectivos randomizados que hayan analizado la igualdad de ambos métodos de preparación, pero sí existen estudios retrospectivos que sugieren que son igualmente eficaces. Bueno, muchas gracias por su atención y estoy disponible para responder cualquier duda que pudo haber surgido. Muchas gracias.